los que están en Perú, los que están en Ecuador, los que estamos aquí en Colombia, los que están en España, los que están, hay alguna persona que me está viendo desde Italia, desde Alemania, todas las personas, las de Costa Rica, creo que también hay alguna persona de Bolivia, también hay personas de Argentina. A todos un saludo, un abrazo. Estamos aquí entonces, hoy vamos a empezar entonces como tal en la reflexión de la filosofía que está detrás del Señor de los Anillos. Hasta la semana pasada nosotros, ¿se cortó? No, que espera, todavía no empieces como tal la clase, sino Sí, que... sí, hasta la semana pasada nosotros, retomando, habíamos hecho, digamos, como que la parte, digamos, de la reflexión ontológica, o sea, de la mirada, cuál es la ontología, cuál es el background, la worldview que está detrás de la obra del Señor de los Anillos, y por eso nos dedicamos 6 sesiones, o sea, 6 semanas, ya llevamos 6 semanas en nuestro curso, que además los felicito a todos los que hayan estado juiciosamente, sea que hayan visto de forma directa la clase por Facebook Live o por Meets, o ya sea que la hayan visto en otro momento a través de las grabaciones de nuestro grupo de YouTube y demás. Los felicito porque pues yo sé que no es fácil seguir un ritmo juicioso de una clase, máxime cuando ya ahorita empiezan los problemas, digamos, como de los horarios de pronto de clase, de trabajo y demás, pero los que hayan podido estar, los felicito y me alegra enormemente que sigamos construyendo. Quiero recordarles entonces lo que estábamos diciendo. Hemos hecho 6 semanas de reflexión ontológica, es decir, de cuáles son los problemas que están de fondo y cuál es toda la construcción mitológica, mitopoética que ha hecho Tolkien alrededor de su obra, y cómo el Señor de los Anillos responde a todo un proyecto mitopoético que está jugando un papel fundamental en su obra. Y cómo de alguna manera unas y otras obras de todo el legendario se centran o tienen que ver con la obra principal, que sería El Señor de los Anillos. Ya habíamos dicho en algún momento que para Tolkien su obra clave no era como tal El Señor de los Anillos, sino el Silmarillion. Pero nosotros sabemos la importancia, la influencia que ha tenido El Señor de los Anillos, no solamente en términos de la literatura, sino también en sus versiones cinematográficas, el impacto que ha tenido en nosotros. Debo decir y reconocer que en mi digamos que de forma personal, yo no llegué al Señor de los Anillos y menos a la obra de Tolkien a través de las obras inicialmente, sino que llegué por La Comunidad del Anillo, la versión cinematográfica que saca Peter Crift. Y entonces ahí es cuando descubrí este mundo. Yo dije, oiga, qué cosa tan interesante, yo no lo conocía, y ahí fue cuando me metí El Señor de los Anillos y a mirar la obra de Tolkien. Y me enamoré completamente y estoy completamente enamorado y sé claramente la importancia que ha tenido, no solamente, como digo, en términos de literatura, sino también en términos de transformación de vidas humanas, porque muchas personas he leído durante esta semana hablando sobre el problema del Señor del mal, que es nuestro problema el día de hoy. He leído de muchos comentarios, de muchos fans, de muchas personas que dijeron, cuando yo me encontré con la obra del Señor de los Anillos, se transformó en mi vida otro modo de ver las cosas, otro modo de relacionarme con la naturaleza, otro modo de relacionarme con mi familia. De alguna manera se despertó en mí el hobbit que había en mí. Y quizá eso mismo es lo que ha sucedido en mi persona particular. Hoy empezamos, por lo tanto, con el problema del mal. Pero antes de adentrarme en el problema del mal, iniciando la clase y al final, les quiero decirles, porque yo no les había dicho, para la próxima clase nosotros nos vamos a dedicar a este texto. Solamente vamos a leer un capítulo de El Señor de los Anillos y la filosofía de Braskar y Bronson, que es el capítulo número 6, que se llama Adiós a Lórien. Adiós a Lórien, la felicidad contenida de los existencialistas y los elfos. Entonces, vamos a mirar el capítulo número 6 para que lo tengamos presente, y el capítulo
para que no se me vaya, sí. Y el capítulo número 7, Überhaupt, Tolkien, Nietzsche y la voluntad de poder. Le recuerdo entonces, el capítulo número 6 y el capítulo 7. El capítulo número 6, Adiós a Lorien, y el otro sobre los Überhobbits, o los Superhobbits, para que lo tengamos presente. Hoy vamos a hablar del capítulo número 8. Esto sobre El Señor de los Anillos y la filosofía, que todos ustedes ya tienen en PDF, y si lo tienen en físico, pues en esta edición es de la página 101 a la 132, para que lo tengamos presente, que eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, porque la clase dentro de 8 días es sobre la relación Tolkien y Nietzsche, la voluntad de poder y la posibilidad de felicidad que hay allí contenida en la obra del Señor de los Anillos, desde la perspectiva de la crítica que hace Tolkien a la voluntad de poder y demás. Hoy también abordamos algunas cuestiones pequeñitas o algunas referencias sobre Nietzsche, pues porque en ambos textos hacen una alusión sobre Nietzsche y sobre reflexiones en términos del poder. Recordemos una cosa: poder en Tolkien, todo lo que tenga que ver con el poder, de alguna manera el poder que para Tolkien, o desde la perspectiva de Tolkien, es un poder de dominio. El poder de dominio es igual al mal en la obra del Señor de los Anillos, en la obra de Tolkien. El poder de dominar. Y ese es un punto importante que ya lo habíamos tocado desde la primera sesión cuando hablamos de Melkor, el que se alza en poder, ¿no? Que ya lo habíamos visto y demás. Entonces, vamos a empezar. Y quiero empezar el día de hoy con la carta 183. Si ustedes tienen ahí en su casa o lo tienen a la mano, el link que yo les había puesto o les había compartido sobre las cartas, voy a empezar a leer la carta 183, que me parece de una importancia clara para el tema que el día de hoy vamos a abordar. Dice Tolkien en la carta la carta 183, que es una carta, a ver si lo tengo a la mano, es una carta sobre una crítica que le habían hecho sobre el retorno del rey, y es una carta más o menos para la época de 1956. Pero entonces dice así Tolkien: en mi historia, hablando del Señor de los Anillos, no trato del mal absoluto. Ya habíamos dicho desde la primera y la segunda clase que nosotros tuvimos, es imposible el mal absoluto. No existe ontológicamente el mal absoluto, porque el mal se anularía a sí mismo. Eso es lo mismo que dice Jesucristo en el Evangelio, cuando dicen de Cristo que Él es precisamente, que habían dicho que Él está expulsando a los demonios en nombre de Belcebú, y Jesucristo les critica cómo el demonio se va a hacer guerra a sí mismo, se anularía a sí mismo y demás. Entonces eso es muy importante. En mi historia no trato del mal absoluto. No creo que exista tal cosa, pues eso es el cero. No creo, de cualquier manera, que ningún ser racional sea enteramente mal. Esa es la conversación que tiene, por ejemplo, en las obras, gran parte voy a hablar de las versiones cinematográficas, por las dificultades que tienen muchas personas de haberse leído la obra El Señor de los Anillos completo. Como no se lo han leído muchos o algunos de ustedes, entonces yo voy a estar remitiéndome también a las versiones extendidas y a las versiones cinematográficas del Señor de los Anillos, para tener, digamos, como mayor, digamos, cercanía en términos de las referencias que voy a hacer. Pero ustedes recuerdan que en la Comunidad del Anillo, cuando entran a Moria, y Gandalf se le olvida, yo ya había hecho esta referencia, a Gandalf se le olvida el camino, se sienta y dice, hay alguien que ya nos está siguiendo hace 3 días, y era Gollum, era Sméagol, y Gandalf muy sabiamente le dice a Frodo, porque Frodo le dice, bueno, ¿por qué no vamos y de una vez lo matamos? Y dice, no, porque él tiene un papel importante en todo esto, él lo intuye, pero además porque hay algunos visos de bondad que posiblemente puedan salvar a Sméagol. Y de hecho, Sméagol en algún momento
vence a su parte malévola, o por lo menos la acalla durante un tiempo, cuando se siente seguro por el amparo, o digamos como temporal amparo, que siente Sméagol de cara a su señor Frodo y demás. Pero eso no quiere decir que Sméagol sea bueno en ese momento, sino que parte de su bondad ha tenido una fuerza mayor sobre esa voluntad digamos como que de las dos voluntades. La voluntad del bien, Sméagol, y la voluntad del mal, Gollum. Esto es de una claridad muy linda en términos de Tolkien, porque Tolkien expresa de alguna manera, o encarna, o hace concreto esa reflexión agustiniana sobre las dos voluntades, que ya ahorita voy a hacer referencia al libro octavo de las Confesiones, el capítulo número 5, el numeral 10, 11 y 12, sobre las dos voluntades, que es el momento preciso de la conversión de San Agustín. Satán cayó. En mi mito, Morgoth cayó antes de la creación del mundo físico. Sería Melkor, ¿no? En mi historia, Sauron representa una aproximación tan cabal como es posible a una voluntad por entero mala. Una voluntad mala. Y es porque el problema que nos atañe hoy es el problema del mal. Y el problema del mal es el señor problema, porque si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Esa es la pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal? Si el mundo es creado por un Dios bueno, ¿por qué hay mal? Esa es la pregunta que nosotros vamos a tener de pensar el día de hoy. Había seguido el camino de todos los tiranos. Empezó bien, porque Melkor y Sauron empezaron bien. Al menos en el sentido de que, aunque deseaban ordenarlo todo de acuerdo con su propia sabiduría, consideró en primer lugar el bienestar económico de otros habitantes de la tierra. Pero fue más allá de los tiranos humanos en cuanto a orgullo y sed de dominio, pues era en su origen un espíritu inmortal angélico. Estamos hablando de Morgoth. En El Señor de los Anillos, el conflicto no se centra básicamente en la libertad, aunque por supuesto ella queda comprendida. Se centra en Dios y su derecho exclusivo al divino honor. O sea, el derecho exclusivo de ser Dios el único. Cuando Melkor quiere usurpar ese lugar único de Dios y quiere volverse Dios en Dios, es cuando ahí surge el mal, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Los Eldar y los Númenóreanos creían en el único, el verdadero Dios, y consideraban una abominación la veneración de cualquier otra persona. Sauron deseaba ser rey Dios y sus servidores lo tenían por tal. Si hubiera resultado victorioso, habría exigido honores divinos de todas las criaturas racionales y poder temporal absoluto por sobre el mundo entero. Algo así como lo que nosotros hemos participado históricamente, por ejemplo, con Napoleón, también con Nerón, también con Hitler, y hoy en día con muchos otros que tienen gran poder y que de alguna manera son idolatrados. En nuestro mundo actual, con el mundo de la moda, con el mundo de las redes sociales, con el mundo del materialismo exacerbado, tenemos modelos que de alguna manera han llegado a sentirse casi divinos, se comportan como tal. Hacemos iglesias de futbolistas, ¿no? Tenemos una religión sobre un futbolista, por ejemplo. Esto es una idolatría, es elevar al nivel de Dios lo mortal, porque el ser humano, ya habíamos dicho, que no soporta la muerte ante eso, y al no soportar la muerte, pues de alguna manera quiere alejar cada vez más eso inevitable situación y demás. Veamos entonces. Yo quiero que veamos un problema, una situación importante. En el mundo griego, en la filosofía griega antigua, ni Platón ni Aristóteles tuvieron este problema tan fuerte con el problema del mal como si lo van a tener los filósofos medievales y ya evidentemente toda la modernidad y el mundo contemporáneo sobre el problema del mal. Sí, se las vieron con el mal, pero no con el problema del mal en términos de una explicación de por qué hay mal. ¿Y esto por qué? Porque el mundo
el mundo era eterno en el mundo griego. Pero con el mundo judeocristiano nos vamos a adentrar a un problema, y es que el mundo es creado. Hay un principio y ese principio es bueno. En el demiurgo platónico, por ejemplo, el demiurgo crea desde y lee la materia y le da una forma, ¿no? Es este prestidigitador de alguna manera, pero que este prestidigitador, este demiurgo, no es omnipotente. No es omnipotente. No así el Dios cristiano católico. No así el Dios judeocristiano. No así el Dios único de las tres religiones monoteístas que nosotros sabemos que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. No así, no sucede así, porque el Dios cristiano sí es omnipotente. Por lo tanto, el mismo Dios creador es el mismo Dios salvador desde la perspectiva cristiana, porque Dios crea abundantemente en el amor y genera el mundo, y este mundo es un mundo creado bueno. Miren cómo, y lo vemos, ¿no? Nosotros remitámonos en lo que está pensando Tolkien y lo que ha pensado de alguna manera toda la filosofía medieval y demás. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz estaba bien. Dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas. Y dice, e hizo Dios el firmamento, apartó las aguas, y así fue, llamó Dios al firmamento, y atardeció y amaneció el día segundo, y vio Dios que era bueno. Y más adelante dice, e hizo Dios tal cosa, en las aguas y por debajo del firmamento, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Si en la creación todo es bueno, la pregunta que se le cuela al cristianismo y que de alguna manera va a poner a pensar fuertemente todo el pensamiento cristiano y toda la teología y la filosofía cristiana, es la pregunta que el gnosticismo, especialmente Marción, le hace al cristianismo. Unde malum. Unde malum. Si Dios es bueno, ¿de dónde el mal? Si Dios es bueno, ¿de dónde el mal? Y aquí empieza un problema que el pensamiento griego no había tenido en realidad. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que hay que salvar a Dios de ese problema. ¿Cómo así que hay que salvar a Dios? Es decir, Dios no puede ser el culpable del mal. Entonces empieza toda una teodicea, primero una reflexión sobre el cosmos muy fuerte, y luego de cómo salvar a Dios del problema del mal, porque Dios no puede ser el culpable del mal. A este respecto, yo les recomiendo un texto que se llama La legitimación de la edad moderna de Hans Blumenberg. Es un texto muy difícil. Eso sí lo puedo decir. No es un texto sencillo. Hans Blumenberg es un filósofo de origen germano que estuvo en los campos de concentración y que gran parte de su obra, lo escribió mientras estaban en los campos de concentración. A él le dieron, por ser una persona, un profesor muy importante y demás, le dieron la posibilidad de escribir de noche. En el día trabajaba, pero le dieron una vela y unas tintas para poder escribir, y le permitían leer en latín y en griego porque no se podía leer ninguna obra, digamos, en alemán ni nada de esas cosas, pero él sí le permitieron hacer esto. Y Hans Blumenberg escribe este textazo, claro, es un texto de 500 páginas que se llama La legitimación de la edad moderna. Pero yo les recomiendo que tengan presente el capítulo que se llama el fracasado alejamiento del gnosticismo como reserva para su retorno. Y aquí Hans Blumenberg dice lo siguiente de una forma muy clara sobre la realidad. Si Dios es bueno y a Dios hay que exculparlo, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Sobre quién tiene que caer la culpa del mal? Y la respuesta del cristianismo es sobre su imagen. El que ha sido a imagen y semejanza, sobre el hombre. Entonces el hombre ahora soporta una culpa que lo desborda. Y esa culpa lo desborda porque
el resultado de esa culpa es una realidad, que es la realidad del mal, que desborda al ser humano. Nosotros ya habíamos dicho que el mal no puede ser explicado racionalmente. El mal no puede ser vencido a punta de voluntad. El mal no es una realidad que yo pueda vencer por una intención o por un deseo profundo. Yo no puedo vencer eso. Y sin embargo, al ser humano se le cargó la culpa de que él es el culpable del mal. Y por eso todas las reflexiones de San Agustín sobre el libre albedrío y sobre la libertad. Y dice acá Hans Blumberg: ¿puede el ser humano soportar la carga de tener que salir responsable por el cosmos? Es decir, ser responsable de que no fracase el designio que Dios ha tenido con su obra. Esta concepción nos recuerda de lejos el intento nietzscheano de hacer sentir al hombre, mediante la idea de eterno retorno del igual, lo atroz de su responsabilidad respecto a eso que siempre vuelve a ser de nuevo lo que era. Agustín no quiere saber nada de un patos así de la responsabilidad humana. La sobrecarga que pesa sobre el hombre no significa para él más que un efecto colateral de haber descargado de tan terrible peso a su Dios. O sea, el ser humano, miren lo que ha acontecido históricamente desde el pensamiento, y es que frente a un Dios bueno, el ser humano trata desde la reflexión teológica y la reflexión filosófica exculpar a Dios. Pero yo les digo una cosa: a Dios no hay que exculpar. Dios no necesita que lo defienda nadie. Este es un problema claro de cómo el mal ha tenido un impacto muy fuerte sobre la religión. La religiosidad, el dogmatismo, cuando alguien dice algo en contra de nuestras creencias, de nuestras convicciones fundamentales, es cuando ahí surge realmente el verdadero mal, es cuando, porque el mal es igual a división y desunión. Dios es unidad, por lo tanto, crea un mundo para ser uno en unidad. Cuando nos volcamos a la multiplicidad y a la división y dividimos y rompemos con la fellowship, con la comunidad, ahí es cuando el mal empieza a tener un fuerte impacto sobre los seres humanos. Ahí es cuando el mal empieza a de verdad ejercer su verdadero poder, porque el mal no es la cuestión allá satánica de un exorcismo y entonces va de retro Satanás Deus quid resurrección filitui, va de retro lo que es, y todo lo que nosotros nos imaginamos que es el mal, que es, o que algunas personas imaginan que el mal es una cuestión de exorcizar un demonio. No, el verdadero demonio o el verdadero mal está en que es una batalla interior en nosotros. Porque ¿dónde surge el mal? En una división de la personalidad, en una división de nosotros mismos, en una división de las relaciones que tenemos esencialmente con los demás seres humanos. Cuando empieza a haber una ruptura de las relaciones, ese es el verdadero mal. A Dios no tiene... El esfuerzo del cristianismo, el esfuerzo de San Agustín, no es que sea vano, pero es que Dios en realidad no necesita que lo defendamos. Esas peleas de las religiones, esas peleas que nosotros nos imponemos desde nuestras convicciones sobre el que es distinto a nosotros, son realmente estúpidas. Lo de las guerras santas, de pensar que es el cristianismo el que tiene la verdad, o que es el judaísmo el que tiene la verdad, o que es el islamismo el que tiene la verdad, o que es las religiones politeístas las que tienen la verdad, son inútiles. Pero es el arma, porque el mal se disfraza de bien. El mal se muestra como una luz, pero es una luz que enceguece, como esta luz si yo la pongo enfrente de ustedes. ¿Cómo se ve eso? ¿Tremendo? ¿Cómo se ve eso, yo? No tan tremendo. No tan tremendo, pero si yo lo pongo más cerca, o lo pongo más cerca, ¡ay! Se me apagó. Pero mira, a ver, es que lo apagué. Si yo lo pusiera más cerca, hasta que llegara a sus ojos, evidentemente, nos enceguece. Lucifer, por ejemplo, viene de lux lucis, que significa luz, y ferro fers ferre tulilato, que significa el que carga la luz. El mal
se disfraza de bien muchas veces y tiene buenas intenciones en principio, o más bien se muestra con buenas intenciones. Siempre la división se presenta como si fuera algo bueno en principio. Porque finalmente la finalidad incluso del mal es tener un bien para él. Miren la contradicción tan interesante. Esto es bien interesante, porque el mal no busca un mal para él. O sea, si tuviéramos, digamos, una personificación del mal, digamos, como en lo que se ha llamado Satán. Satán, por ejemplo, bueno, hablemos de Melkor. Melkor, por ejemplo, no quiere un mal para él. Sauron no quiere un mal para él. Sauron, si quiere un mal, será para los otros en términos de esclavizarlos, en términos de sus propios beneficios. Por lo tanto, no hay ninguna finalidad en sí misma mala. La finalidad es que yo pongo unos medios en términos de unos fines que yo quiero adquirir para mí. De pronto lo malévolo de todo eso son todos los medios para alcanzar ese fin, pero el fin mismo es bueno para mí. De pronto el fin para los otros, mi fin será profundamente aniquilador para otros, pero es bueno para mí. Ya lo decía ahí el texto del día de hoy, hasta el asesino quiere tener un buen disparo. Apunta y que tenga un buen tino, llegar a un buen destino, ¿no? El sicario, por ejemplo, el sicario hasta le reza a la Virgen, para que la víctima no sufra tanto y que llegue el disparo de forma adecuada, para que el proyectil llegue bien. Miren esto, hasta el mal tiene una finalidad, por lo menos para él, individualista, encerrada, instrumentalizada, alejada, con la ruptura de todo tipo de relación, pero por lo menos para él se presenta como algo bueno, por lo menos para él, así que sea los medios malos. Esto es una cosa bien interesante. Y bien interesante en términos de que nosotros ya habíamos dicho que no es posible, y con Tolkien lo acabamos de ver, no es posible el mal absoluto. El cero absoluto es imposible. Y sin embargo, la división empieza en nosotros. Porque ¿cómo funciona el mal? ¿Cómo funciona el mal? El mal funciona en términos de que primero te muestra a ti, en tu intelectualidad y en tus deseos, algo que aparentemente es muy bueno. Es muy bueno. Es bueno para ti. Y te muestra de alguna... Pero miren la cosa tan extraña. Miren como yo estoy hablando que es una cosa muy rara. ¿Cómo así que el mal me muestra como si hubiese un ente malévolo que me estuviera mostrando? Entonces yo estaría de acuerdo en que el gnosticismo está bien o que el maniqueísmo está bien, en que hay dos principios, un principio bueno y un principio malo. Porque mire cómo estoy hablando. Estoy hablando como si realmente el mal me muestra. Pero el mal, ¿dónde está? Es un ente poderoso, demoníaco, un dios malo, un demiurgo malísimo, o un dios creador malo, como pensaba el gnosticismo, que el dios creador es malo y el dios salvador es otro distinto, y ese dios es salvador. Y por eso lo que va a hacer es una destrucción del cosmos para salvar al hombre de ese mal porque el mundo es malo desde el punto de vista del gnosticismo. Uno podría pensar eso. Porque realmente uno a veces cree que el mal es algo externo a mí. Y ese problema se le presenta a San Agustín, por ejemplo, en las Confesiones. Hago el mal que no quiero, dice San Pablo. Hago el mal que no quiero. De hecho, nosotros le hacemos el mal a las personas que amamos. Hacemos el mal que no queremos. Pero si yo quiero hacerte el bien, ¿por qué termino haciéndole el mal? Porque de pronto nos pasa lo de Boromir. Porque de pronto nos pasa en algún momento, como lo presentan en las películas, lo de Faramir. Porque de pronto nos pasa lo de Isildur. El mal de Isildur. ¿Qué nos pasa? Que quisiéramos derrotar al mal a punta de mal. Que quisiéramos derrotar el poder corrupto a partir del poder mismo. Y eso es una corrupción de principio. En la carta 66 dice Tolkien lo siguiente:
Vamos, mientras yo voy buscándolas, si ustedes tienen las cartas ahí a la mano, vamos a la página, a la carta, si tienen las cartas, recuerden que es interesante que ustedes en la clase tengan a la mano estos textos para de alguna manera saber de qué yo estoy hablando más allá de solamente escuchar, aunque el acto de escuchar es un acto bellamente hermoso y ya habíamos dicho que escuchar es escuchar atentamente lo dicho desde un alma a otra alma. Porque cuando yo hablo, le hablo a las almas, no a los cuerpos. Claro, a través del cuerpo o por medio de la belleza del cuerpo es que hay unos canales que transforman estas expresiones físicas de ondas y que de alguna manera lo captan sus oídos por estas ondas y lo transforman en un mensaje y demás. Eso es la belleza del cuerpo, porque el cuerpo es bello. Pero cuando yo hablo, hablo a las almas. Cuando yo hablo de lo que hay en mí, estoy hablando de las almas. Miren en la carta 66, que es de 1944. Dice acá, pero todas las grandes cosas planificadas en grande le dan esa sensación a la persona en el potro del tormento, aunque en general funcionen y cumplan su cometido. Un cometido en definitiva malo, porque estamos intentando, y este es el problema. Esto se lo está escribiendo Tolkien, si la memoria no me falla, a su hijo Christopher, sí, a Christopher Tolkien, porque Christopher Tolkien está en la Segunda Guerra Mundial. Porque estamos intentando, y está hablando Tolkien del mundo que está viviendo él cuando está escribiendo El Señor de los Anillos, pero lo está relacionando con El Señor de los Anillos. Porque estamos intentando conquistar poder, dominio. Miren esto. ¿Cómo yo pretendo derrocar el poder dominador a partir de un poder dominador? ¿Qué le estoy dando? Le estoy metiendo más leña al fuego. O sea, estoy aunando más. Dice acá. Porque estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo del poder. Porque, discúlpenme un segundito, que aquí hay un celular, ya no lo habíamos puesto Ya, dame un segundito, ya. ¿Listo? Entonces, porque estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo. Y según parece, lo lograremos. ¿No? Está hablando de lo que está sucediendo en Inglaterra en el año 1944. Pero el precio es, como lo sabrás, criar nuevos Saurons y lentamente ir convirtiendo a hombres y elfos en orcos. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan linda! Miren lo que está aconteciendo acá. Que nosotros queremos muchas veces destruir al mal con sus mismas herramientas. ¿Y qué es lo que le estamos dando? Que aparentemente si lo vencemos como Isildur, pero Isildur ¿qué toma? Toma para sí el anillo. Por lo tanto se vuelve esclavo del anillo. Yo les había preguntado en algún momento, ¿cuál es tu anillo de poder? ¿Cuál es ese anillo que te tienta? Veamos, hagamos una reflexión existencial, pero también emocional, también afectiva, también personal, también intelectual y también de nuestra voluntad. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque de acuerdo con tus deseos más profundos, así vas a ser tentado por el anillo del poder. ¿Cuál es tu anillo del poder? ¿El dinero? ¿Cuál es tu anillo del poder? ¿El sexo? ¿Cuál es tu anillo del poder? ¿Los deseos de dominio? ¿Cuál es tu anillo de poder? El deseo de imponer tu voluntad. ¿Cuál es tu anillo de poder? ¿La materialidad? ¿Cuál es tu anillo de poder? ¿Las cosas? ¿Cuál es tu anillo de poder? ¿El conocimiento? Porque miren, las cosas no son malas, el conocimiento no es malo. El anillo en cuanto tal, no hay ninguna fuente de la tierra que sea malo en cuanto tal. Las cosas que a veces deseamos no son malas. No son malas. Pero cuando las deseamos fervientemente y con una fuerza brutal, nos volvemos esclavos del anillo. Ojo, porque de pronto muchos de ustedes en este momento son, o hemos sido, o fueron, o de pronto serán
espectros del anillo, de pronto se van a volver Nazgûl. Nazgûl de esos deseos que de alguna manera surgen y surgen de una forma muy fuerte como si fuera de una voluntad distinta a mí. Pero recuerden, esos deseos son míos, soy yo el que deseo. Pero ese deseo se vuelve tan fuerte y hay otro deseo que es el Sméagol en mí, pero Gollum y Sméagol soy yo. Gollum soy yo y Sméagol soy yo, aunque dialogasen como si fueran dos entes distintos. Esa es la reflexión de que está el angelito que me habla y el demonio que me habla. Pero ambos soy yo. Mí mismo soy esas dos voluntades. Mí mismo soy esas dos voluntades. El problema, entonces, es cómo combatir esa voluntad, digamos, perversa y antigua que hay en mí y que de alguna manera golpea. ¿Y por qué digo perversa y antigua? ¿Por qué es antigua? Porque el problema del mal es cuando no sabemos que está actuando en nosotros y empieza a dividir desde nosotros sin saber que está dividiendo en nosotros. La obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, yo lo escribí, El Señor de los Anillos es una alegoría sobre la batalla, sobre la guerra interior que cada uno tiene. Carta 171, pueden ustedes verlo ahí en la carta 171. La obra del Señor de los Anillos de alguna forma es una expresión concreta, exterior de alguna forma, de lo que sucede en nuestro interior. Por lo tanto, las guerras entre los hombres son resultado de su incompletud interior propia. Yo les he dicho varias veces, digamos como que la reflexión de esto, pero quiero mostrar algunas cosas. Escribí un textico pequeñito y voy a ir, digamos, como diciéndole algunas cosas sobre eso. Por ganar y dominar el mundo y las criaturas, por dominar el mundo y las criaturas, sobre todo las criaturas racionales, porque de lo que más deseamos dominar son las criaturas racionales para que me sirvan sobre mis propios deseos. Muchas veces queremos imponer y constantemente en la cotidianidad creemos que nuestra perspectiva es la perspectiva acertada. Miren una cosa, yo siempre he pensado lo siguiente: muchas veces puedes que tú tengas razón en algo, pero ¿tienes la razón? Puedes que tengas la razón en algo, pero ¿tienes la razón en realidad? Tal punto es que a veces, porque creemos tener la razón, imponemos nuestra razón y efectuamos dominio sobre el otro. Es decir, efectuamos violencia sobre el otro, imponemos, dominamos, nos vemos pequeñitos Saurons. O sea, surge nuestro Gollum imponiendo nuestros propios deseos. Miren que Gollum, en las versiones cinematográficas, muestran cómo Gollum, él se autocompadece de lo que le ha sucedido. Y dice, nos echaron, nos apartaron, nos señalaron de asesinos. Y él se autocompadece de la piltrafa en la cual se ha vuelto y ese lamentable ser en el cual se ha convertido. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido tan bien en ese síndrome de autocompasión sobre lo que nos está pensando, como si realmente le estuviéramos echando la culpa a los otros de lo que nos estuviera sucediendo? Cuando realmente lo que soy yo hoy es lo que yo he sido. Miren lo que yo te estoy diciendo, lo que soy hoy yo es lo que yo he sido. Soy mis decisiones. No podemos imponerle lo que somos nosotros a los otros. No podemos, digamos, hacer una transportación de alguna manera de que mi responsabilidad de lo que soy yo se lo pongo a los otros y entonces me descargo a los otros, pero eso es un engaño del mal. Es el engaño mismo que hay en nosotros
por la fuerza de la costumbre de cosas que de alguna manera dejamos que se anquilosaran y se volvieran muy fuertes en nosotros hasta el punto que pareciera que esas decisiones de antaño hubieran tenido una propia realidad y se convirtieran como en otro ente que hay en mí. Y ese otro ente que hay en mí es lo que nosotros llamamos el mal. Pero ese ente que hay en mí, que realmente lucha en contra de mí, soy yo mismo que estoy quebrado. Miren esto. El que está quebrado soy yo. El mal lo primero que hace es quebrarme, es dividirme. El mal nos remite a un aislamiento del yo sobre el yo sin tener en cuenta lo otro. Por eso aquí dice autoengaño, self. Ahí decía en el texto en inglés self no sé qué, self dice más. Autojusticia, queremos imponer nuestros propios parámetros de justicia, pero finalmente este auto nos va a destruir. La destrucción, lo que nosotros llamamos condenación, es finalmente cuando yo, alejado de lo otro, distinto a mí, acepto que no hay ninguna esperanza de salvación y por lo tanto prefiero seguir en la vida que estoy viviendo a despertar a esta vida. Porque miren, la situación de la vida, así sea un momento de tormento, a veces es mejor seguir durmiendo que despertar ante la realidad real. Claro, ¿y por qué uno cree que es mejor? Porque ya está atado a la fuerza de la costumbre. Y una costumbre no combatida se convierte en necesidad. Y cuando eso se convierte en necesidad, cobra para nosotros una realidad tan fuerte como si fuera algo distinto a mí. Pero esa necesidad soy yo en mis antiguos deseos que ha cobrado una fuerza tan grande y ahora que yo quiero combatirla a punta de voluntad, no lo puedo vencer a punta de voluntad. El mal no se puede vencer a punta de voluntad. Y sin embargo, sí necesita la decisión de nosotros de vencer el mal. Sí necesitamos tener una decisión primordial de vencer el mal, de luchar el mal. Pero yo, a punta de voluntad, no puedo vencer el mal. Por eso necesitamos crear una fellowship, una comunidad. Necesitamos un enano. Necesitamos un elfo en la vida. Necesitamos un Aragorn. Necesitamos un Gandalf. Necesitamos un Merry. Necesitamos un Pippin. ¿No? Necesitamos un Sam que nos cargue en el momento en que vayamos a desfallecer. Todos sabemos que el verdadero héroe del Señor de los Anillos es Sam. Porque Sam, a pesar de que es tentado por el anillo del poder, nunca sucumbe. Señor Frodo. Y lo ponía en el meme. ¿Vieron el meme? Ayer ahora todos los jueves los invito. En todos los jueves vamos a hacer un meme. Yo voy a poner un meme y yo los invito a que ustedes pongan su meme sobre el problema que vamos a tratar durante esta semana. Este problema del mal y del dominio del poder. Es este man. Y por eso puse lo del superhombre. Está allá. Lo veíamos en el texto de hoy que a los ojos de el mismo Tolkien lo dice en las cartas que realmente Sauron es la voluntad de poder, ¿no? Ese es el que muestra allí el superhombre, es la voluntad de poder. Pero realmente, el verdadero superhombre es el Iberhobbit, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Es lo que vamos a ver dentro de 8 días. El Iberhobbit, es decir, la voluntad de abnegación. ¿Y qué es la voluntad de abnegación? De negarnos nuestros propios deseos y quereres en términos de restablecer relaciones que muchas veces las hemos roto nosotros mismos. Porque el problema del mal es un rompimiento. Yo rompo con relaciones. El ser humano es un ser relacional. Y el mal lo que hace primero es romper esas relaciones, dividir y aislamiento. Ojo con esto, mis queridos estudiantes. Ojo con esto, mis queridos amigos. Una de las mayores debilidades, del mayor poder que tiene el problema del mal sobre nosotros, es cuando nosotros nos aislamos. Porque hemos roto con los otros.
Y entonces al aislarnos, ya no hay reconocimiento de lo otro y ya no hay propio reconocimiento en el otro. Repito, miren eso, al aislarnos ya no hay reconocimiento del otro y de lo otro y ya no hay reconocimiento de mí mismo en el otro. Porque yo me reconozco en la diferencia gracias a la diferencia. Esto es lindo. Por eso debemos construir buenos lazos de amistad. Por eso debemos luchar por conservar nuestras relaciones afectivo-emocionales, conservar nuestra familia. Aunque muchas veces la embarremos, no importa que usted la embarre, lo importante es que se levante así la embarre todos los santos días. Pero el problema, el mal vence en ti cuando tú te vences. Cuando te das por vencido, es que ya no puedo más. Y como en Colombia decimos, tiro la toalla. Cuando ya dejas caer y te das por vencido, ahí es cuando el mal ganó. Ahí es cuando el mal ganó. Es decir, cuando Gollum ganó. Cuando Sméagol finalmente acepta que sí van a llevar a Frodo y a Sam para que se los coma ella la araña, para que los mate ella la araña, ahí es cuando Gollum gana. ¿Cuál es tu Gollum? Más bien, hay un Gollum en ti, hay un Sméagol en ti, porque el mal me divide y divide la personalidad hasta el punto que hay dimensiones de mí que yo no reconozco de mí como si fueran un ente distinto a mí. Pero no es distinto. La voluntad perversa y la voluntad buena, ambas juegan un papel fundamental en mí. Cuando el mal entonces está diciendo, el mal lo que hace es, ¿cuál es el poder del mal? Divide, aparta y aísla. Si ustedes se ponen a pensar en la sociedad contemporánea, ¿acaso la sociedad contemporánea no es un mundo de islas? Muchas veces. Y esas islas están en una situación de vida de profunda soledad. A veces estamos rodeados de familia. Estamos rodeados de amigos, se suponen amigos, pero nos sentimos profundamente solos. La vida nos aburre, hay un profundo aburrimiento, hay un sinsentido de la vida. ¿Ve? Esta sociedad de consumo, esta sociedad masificadora, instrumentalizadora, hace que yo esté instrumentalizado y que yo instrumentalice a los otros. Pero ¿quién es el que acepta esa instrumentalización? En primera instancia, yo. Cuando mí mismo acepta ser instrumentalizado, también acepto instrumentalizar a los otros. Cuando mí mismo acepta materializar, que el mundo materializado absorba mi vida, es porque yo acepté que eso fuera así. No puedes echarle la culpa a la sociedad. No puedes echarle la culpa al sistema. Porque nadie puede, ni el sistema, ni la sociedad, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu novio, ni tu novia, ni nadie en el mundo puede penetrar en tu interioridad a no ser que tú lo permitas. Nadie puede entrar en tu interioridad sino tú. Si tú no lo permites, no puede. Ante la omnipotencia de Dios está la impotencia de Dios. Ante la omnipotencia de Dios está la impotencia de Dios. ¿Y cuál es la impotencia de Dios? La libertad humana. Ya lo habíamos dicho de alguna manera en otras sesiones. Dios, en su omnipotencia, tiene una impotencia que no puede violentar el modo libre y libérrimo en que hemos sido creados. Por lo tanto, si ni Dios mismo puede violentar tu libertad y entrar a tu interioridad y transformar tu vida, si tú no lo permites, solamente si tú lo permites puede obrar Dios en ti, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, y yo estoy absolutamente convencido de ello. Sin ni Dios mismo, no hay nadie que lo pueda hacer. Y eso lo sabía perfectamente Melkor, él lo hubiera querido hacer, eso lo sabía perfectamente Sauron. Pero Sauron, para convencer a los numeronianos, tuvo que hacer eso, convencerlos, tener unas herramientas
e instrumentalizarlos en favor de sus propios deseos. Y le sembró una serie de cosas sobre los deseos. Miren esto, es que el mal entra sobre nuestros profundos deseos. Yo ya les había dicho eso y por eso les he preguntado, ¿cuáles son tus deseos? Ojo con lo que tú deseas, porque de pronto se te hace realidad. Y si se te hace realidad, muchas veces esos deseos nosotros no sabemos muchas veces qué es lo que realmente deseamos, y cuando se cumplen nuestros deseos, nos volvemos esclavos de nuestros deseos, nos convertimos en esmigol. Si el anillo del poder cayera en tu mano, ¿te convertirías en Gollum? ¿En un esmigol y un Gollum? ¿En una piltrafa? O tal vez tú eres de los astutos mentalmente, tú eres de los que tienen un deseo, además que tienes una brillantez mental, que estudias, que lees, que tienes un deseo de conocimiento, que quieres inundar de muchos conocimientos y muchos saberes y demás. De pronto ese es tu caso, cosa que no está mal, pero cuando lo deseamos con todo el ser y buscamos eso, nos podemos transformar en un Saruman. Nos podemos transformar en un Saruman. Recuerden que Saruman, en la obra cinematográfica, cuando Gandalf llega a Isengard a decirle, mire, finalmente sí, era el anillo del poder, yo lo había tenido frente a mis ojos y no lo había visto. Claro, es que Gandalf está viéndolo desde su bondad, pero el Saruman le dice, sí, por el weed, la pipa esa que usted tanto está fumando allá con los hobbits y demás, y por eso no lo habías visto. Le critica Saruman a Gandalf. Pero dice, Saruman le dice, es que ahora debemos unirnos a Sauron y hacer las cosas de acuerdo con nuestra voluntad. Hágame el favor. Hágame el favor. Cuando sucumbimos a pensar que lo que yo deseo puede estar por encima de los deseos del otro y de la voluntad del otro, me volví un esclavo del anillo. Me volví un esclavo del anillo. Y muchas veces en nuestra vida hemos caído bajo el poder del anillo, el hechizo, la magia de los celulares, la magia de los computadores, la magia de la tecnología, la magia de las cosas, la del tener, la del acumular, la del poseer, la del comprar, la del utilizar. Por eso es la magia de la sociedad de consumo nuestra, donde nos facilitan los créditos, donde nos dan tarjetas de crédito, donde nos dan facilidad de tener, de poseer, de acumular, de endeudarnos. Esta sociedad es una sociedad de endeudamiento. La sociedad americana es una sociedad de endeudamiento, la sociedad colombiana es una sociedad de endeudamiento, la sociedad mexicana es una sociedad de endeudamiento, la sociedad argentina, la sociedad peruana, toda la sociedad se ha vuelto una sociedad de endeudamiento. Nos endeudamos para adquirir cosas, para consumir cosas, es decir, nos hemos vuelto sauroncitos, y quisiéramos, algunos de ustedes o yo, en algún momento hemos deseado ser Sauron. Ser no Sauroncito, sino Sauron. Quisiéramos tener el poder de hacer las cosas y pensamos que el modo en que nosotros pensamos es el correcto. Y sepan ustedes que aunque tengan la razón, eso no es sinónimo de tener la razón. De que tengan razón en algo no significa que sea la razón, porque la razón misma es una construcción con otros seres humanos. Necesitamos de los demás, necesitamos construir comunidad del anillo para no convertirnos en algo, sino no convertirnos esclavos del anillo, sino convertirnos en una comunidad que lucha en contra de algo que es superior a nuestra voluntad. El mal es superior. Tú no puedes vencer el mal, ya lo hemos dicho, pero con comunidad sí. Sin Sam, Frodo no hubiera vencido el poder del anillo. Finalmente sucumbe, pero miren, ahí es cuando Tolkien muestra la providencia, y es que finalmente ante el mal, solo un Dios puede salvarnos, como lo dijo alguna vez Heidegger. Ante el mal, solo un Dios nos puede salvar. ¿Y cuál es ante qué es lo que nos tiene, ante qué o ante quién nos tienen que salvar? Alguien, un ser divino,
o algo, o una realidad, o la comunidad, o como ustedes quieran, el universo, las energías, yo creo en Dios, yo pienso en Dios, sería Dios que nos salve. ¿Y salvarnos de qué? De nuestros propios deseos. ¿De qué nos salva? De nosotros mismos. De nosotros mismos en el Gollum que se ha creado en nosotros. Miren esto, yo lo había puesto acá. Yo estoy aquí pensando desde la perspectiva agustiniana, tolkieniana, que es una apuesta aquí grande, y dice, la gracia, que es esa salvación, ¿no? La gracia, ¿no? Merci, en inglés, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Sí, la gracia no reemplaza ni sustituye la voluntad. O sea, la gracia es la acción salvadora de Dios. Es Eru Ilúvatar que salva la Tierra Media. Es Eru Ilúvatar que vuelve y pone a Gandalf el Blanco reencarnado en un nuevo cuerpo más fuerte y más bello, aunque es muy semejante, pero no es el mismo cuerpo de Gandalf el Gris, ¿no? Es una reencarnación. De hecho, Tolkien no está del todo en contra de la reencarnación. Yo no recuerdo ahorita la carta exactamente sobre la reencarnación, pero Tolkien dice es que ningún filósofo ni ningún teólogo ha dado una suficiente racionalización sobre la imposibilidad de la reencarnación, ¿no? Porque aquí no hay un problema teológico en realidad sobre la reencarnación. Esto es una cosa que es bien interesante. El problema de la reencarnación no es un problema teológico fuerte que la gente piensa que sí sería. La gracia no reemplaza ni sustituye la voluntad. ¿Cuál voluntad? Ni voluntad. Recuerden que el ser humano es un ser creado a imagen y semejanza, con memoria, inteligencia y voluntad. La gracia de Eru Ilúvatar salva la Tierra Media es porque de alguna manera, a pesar de mí mismo, a pesar de mí, yo puedo ser salvado. Esto es muy lindo. A pesar de mí, Eru Ilúvatar, a pesar de Frodo, salva la Tierra Media. A pesar de que sucumbimos ante el mal, salva la Tierra Media. Porque las intenciones, porque ante la abundancia del pecado sobreabunda la gracia. La gracia completa una brecha infranqueable. Miren esto muy interesante que lo puede decir. Entre Sméagol y Gollum hay una brecha infranqueable. No la puedo saltar. Porque la división que hay en mí, yo no la puedo solucionar. El quebrantamiento interno en mí, que todos los que me están escuchando hoy saben que es real, que hay un quebrantamiento interior, así sea pequeño o sea grande o sea mediano. Sentimos un quebrantamiento. Estamos en Facebook Live todavía, sí. Porque a veces me preocupa que se caiga la sesión como ha pasado algún momento, así sea unos segundos. El quebrantamiento, esa división en mí, yo no la puedo salvar a punta de voluntad. Necesito de un ser, en este caso Eru Ilúvatar, en este caso el Dios creador, que vuelva y reconstituya la unidad que se ha roto en mí. Porque yo he permitido que se rompa. Porque esa división es superior a mi voluntad. Por eso, la gracia completa una brecha infranqueable de la voluntad. Y miren lo que dice acá. No es suficiente con querer hacer las cosas. Ojo, es importante que usted tenga una voluntad de conversión, como dice San Agustín en el libro octavo de las Confesiones, que yo ahorita voy a hablar sobre eso. No es suficiente en querer. ¿Cuántas veces usted ha querido y no ha podido? Si fuera a punta de voluntad, y lo pone claramente Agustín en el libro octavo, dice, oiga, es que yo le mando a mi mano que se mueva y automáticamente me responde. Yo le mando a mi cuerpo, salte y salta. Yo le mando, grite y grita. Y es que no demora nada en que el cuerpo responderme. Pero ahora mándele a su espíritu a hacer algo y muchas veces
se resiste. Yo les había dicho, mándese a usted mismo no tener mal genio o no molestarse con alguien durante una semana, a ver si es tan fácil. Es como si hubiese una voluntad distinta a mi voluntad que se resistiera a mi voluntad. Esto es una cosa increíble. Es como si hubiese una voluntad que se resiste a mi voluntad. Pero esa voluntad que se resiste es también yo mismo que cuando yo quiero, no soy todo yo el que quiere, sino que hay una partecita de mí que todavía no quiere. Sí, ya voy, pero espera un momentico. Sí, yo quiero ir a hacer, pero espera un momentico. Sí, hoy me voy a convertir, pero espera un momentico. Agustín a ese respecto dice que nosotros somos como cuerpos. En latín, los cuerpos hacen un ruido como cras, cras, cras. Y cras en latín, voy a ponerlo acá, cras en latín significa mañana. Agustín dice que nosotros somos como los cuerpos, cras, 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 cras. Mañana, mañana. ¿Cuándo vas a convertirte? Mañana. ¿Cuándo vas a ser mejor ser humano? Mañana. Mañana empiezo el ejercicio. Mañana empiezo a leer. Mañana, ¿y cuándo? ¿Y mañana qué es lo que responde? Pues mañana. ¿Y mañana? Mañana. Somos cuerpos. Cras, cras. Mañana, mañana. ¿Cuántas veces el ángel te decía, alma, asómate agora a la ventana? Y cuántas hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Eso dice Quevedo. Quevedo me parece que es Quevedo. Siempre me confundo. Me parece que es Quevedo que dice, ¿cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate agora, hoy, ahora, a la ventana? Y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Es que el problema del querer es querer hacer hoy, ya, en este momento. Decido algo fundamental. Decido, por ejemplo, y lo voy a decir más adelante en las sesiones dentro de 15 o 20 días, hoy decido ser feliz. Tú ya decidiste ser feliz. Y en esa decisión de ser feliz, automáticamente tu lucha en contra del anillo del poder que te pesa en el cuello y que te marca en el cuello, como a Frodo le sucede, esa lucha empieza a ser fuerte, pero aunque tú desfallezcas, hay un no sé qué que siempre nos va a salvar, porque ante nuestra voluntad, que tiene una brecha infranqueable, la gracia nos puede salvar. Y esa es la apuesta tolkieniana. Y lo vemos claramente en todo el legendario tolkieniano. A pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra labilidad, a pesar de nosotros sucumbir ante la tentación y ante el mal, a pesar de mí, me puedo salvar. Puedo aceptar salvación. Puedo aceptar la gracia. Miren lo que dice. La voluntad no alcanza. Aquí me pareció una C. Yo siempre me como las letras. Ustedes ya se han dado cuenta de eso. Y además ustedes, yo ya les he dicho que mi letra es una letra húngara. Un garabato completo. Pero pues más o menos se entiende. La voluntad no alcanza para lograr todo lo que el hombre quiere. Uy, esto es tremendamente bello. Estoy aquí diciendo frases inspirado en la obra de San Agustín, estoy inspirado en Confesiones. Estoy hablando, esta clase estoy hablando grandemente desde Hans Blumenberg en su crítica sobre el gnosticismo y que finalmente el gnosticismo... ante la pregunta de un del mal, el gnosticismo no puede solucionar el problema, pero nos deja un gran problema, el problema del mal y el problema de que haya una fuente maligna y una fuente benigna, y ante eso el cristianismo no logra resolver ese problema. Y en la Edad Moderna tampoco lo logra. Quiso Leibniz, quiso Spinoza, a Descartes se le cola el genio maligno, y el genio maligno no es otro que el Dios maligno. Y hasta ahora no hemos podido solucionar el problema del mal. Porque miren, queridos amigos, el problema del mal no es una cuestión racional. Nosotros estamos haciendo una reflexión filosófica desde la razón sobre un problema que desborda la razón. Ya habíamos dicho, el problema del mal es suprarracional. Y por eso necesitamos crear
una dimensión superior a mí que me ayuda a combatir con algo superior a mí. Por eso necesitamos hacer comunidad, piscos. Necesitamos la comunidad, necesitamos establecer bellas relaciones. Hay que establecer relaciones vivificantes. Vivificantes, no mortificantes. Si tienes una relación mortificante y no la puedes resolver, apártate de esa persona. No porque sea mala o buena esa otra persona, pero si no lo puedes controlar, tienes que apartarte por la bondad que hay en ti y que todavía se puede salvar. Tú no te puedes esclavizar a la voluntad de otro ser humano. Jamás, jamás te puedes esclavizar a la voluntad de un ser humano. De ningún ser humano. Ni la tuya. Ni de ti mismo. No te puedes esclavizar a la voluntad de ningún ser humano. Y mucho menos de ti mismo. Esto es muy importante. Miren esto, que estoy hablando de cuestiones fundamentales. Estoy hablando de las relaciones de pareja. Estoy hablando de las relaciones de amistad. Estoy hablando de las relaciones de familia. ¿Cuántas veces terminamos optando por estudiar una carrera o hacer determinados caminos o dejar de hacer determinadas cosas por la voluntad de otro? Ah, que porque yo quiero completar el deseo de mi mamá, de que yo sea médico, de que yo sea no sé qué más. Te estás perdiendo del camino. Porque la primera persona ontológicamente importante, la más importante de este mundo eres tú. En primera instancia, ontológicamente hablando. Pero ese tú, lo que eres tú, solamente viene a la presencia de cara a los otros. Pareciera que me estuviera contradiciendo, pero no. Lo que soy yo, aunque yo sea el más importante ontológicamente, solamente lo que soy yo surge en relación con nosotros. Por eso no podemos aislarnos. Si te aíslas, mueres para el mundo. Y empiezas a morir, empiezas a vivir una vida muerta. Empiezas a vivir una vida ya muerta. Empiezas a arrastrar con la voluntad del otro, con los deseos del otro, por el miedo que el otro ha sembrado, porque a veces tenemos al lado nuestro, a veces un Sauron que nos ha sembrado miedo y que lo tenemos endiosado. Un Dios diabólico, sí, pero lo tenemos endiosado y terminamos haciendo lo que el otro diga, lo que el otro haga, lo que el otro espera, lo que no podemos. Agustín muy bellamente lo está diciendo y Tolkien bellamente lo está diciendo. No podemos sucumbir al anillo del poder y por eso no nos podemos sucumbir a ponernos en el anillo del poder, porque el anillo del poder es precisamente darle poder a esos deseos que me esclavizan a mí mismo, en mí mismo, y me aíslan de los otros. La voluntad no alcanza para lograr todo lo que el hombre quiere. Porque el ser humano no es solamente voluntad. Ni el ser humano no solamente es inteligencia. Ni el ser humano no solamente es memoria. Ni las tres juntas todas. El ser humano es memoria, inteligencia y voluntad. Pero la unidad total de esas tres es superior a la suma de sus partes, ya lo habíamos dicho. Y además, porque hay en nosotros una intentio Dei, una intención de divinidad, de acercarnos a lo divino, porque en nosotros hay algo divino. Yo ya lo había dicho y lo repetiré constantemente. Cuando me enamoro, y lo decíamos hace 8 días, cuando me enamoro de alguien, me enamoro de lo divino del otro ser humano. De lo divino del otro ser humano. Porque hay instancias divinas en mí y divinas en ti. En ti vive dimensiones profundamente desconocidas para ti, pero que son profundamente bellas y que solamente las puedes descubrir, no de cara al mal, sino de cara al amor. Frente al mal, el amor. Frente al mal, el amor. Es que no es posible vencer el mal sino en el amor. No es posible vencer el mal sino en el amor. Ya lo veíamos hace 8 días bellamente con la balada de Beren y Lúthien. Solamente podemos vencer la división en la unión. Y la unión es amor. Amor de pareja, amor de amigos, amor de familia, amor ante el desconocido incluso. Ante el otro que pasa en el metro, en el bus, en la calle, en el centro comercial, en la fila del banco. El respeto por la diferencia del otro, por el otro que tiene incluso ideas completamente distintas. Si tú eres católico y te encuentras con alguien ateo,
¿Qué importa? Maravilloso que haya ateos, maravilloso que haya cristianos, maravilloso que haya musulmanes, maravilloso que haya hindúes, maravilloso que haya diferencia. ¿Quién tiene la verdad acaso? ¿Usted? ¿Yo? Ninguno tenemos la verdad. Debemos buscarla porque verdad es aletheia y debemos descubrirla en el medio en que caminamos. Igual en términos de la bondad que hay en nosotros, debemos descubrir esa bondad que hay en nosotros y que hay en los otros. Porque o si no terminaremos profundamente en esa irrupción de división que se exterioriza en la guerra, que se exterioriza en la destrucción, que se exterioriza en el dominio de pueblos sobre otros pueblos, en la esclavitud de un pueblo sobre otro. Nosotros hemos sentido, por ejemplo, en Latinoamérica el dominio de grandes naciones sobre nosotros y todavía hemos aceptado porque estamos colonizados mentalmente muchas veces. Porque la colonia no fue solamente una época de dominio de unas grandes naciones sobre unas pequeñas naciones en términos de poder, sino también la colonia es que colonizaron nuestro pensamiento y nuestras ideas. Nos alienaron porque permitimos que eso fuera así. Porque aceptamos esa alienación. Porque aceptamos que esas ideas gobernaran sobre nosotros. Porque aceptamos esclavitud. Porque en algún momento Smigol aceptó a Gollum. Porque en algún momento los elfos aceptaron el poder de Sauron, de Melkor, de Sauron, porque los hombres aceptaron los anillos de poder, porque aceptaron voluntariamente. Miren una cosa, bellamente. En principio, el mal empieza porque tú lo aceptas libremente en ti, por tus deseos. El mal en ti porque tú permitiste que actuara en ti. Claramente. Y te divide. Te fractura existencial, te fractura emocional, te fractura afectiva, te fractura laboral, te fractura familiarmente, te fractura individual, personalmente, te fractura espiritualmente. Allí está la fractura. Hay una división de nosotros. Miren esto. Y lo puse en otro color. El intelecto no puede. El entendimiento, ¿no? La razón intelectiva, el intelecto no puede. No puede. Es que lo voy a poner acá mire que no tengo en verde. No puede. Lo voy a poner aquí de cosa que quede aquí. El intelecto, mi entendimiento no puede determinar con claridad, porque ese es el deseo de seguridad que todos tenemos. Nosotros quisiéramos tener claridad sobre las cosas, pero miren una cosa, hay muchas realidades en lo humano y en nosotros que nunca podremos determinar claramente. Yo para mí mismo soy un desconocido y esa es mi enfermedad, dice San Agustín. Yo para mí mismo me he vuelto un problema y esa es mi enfermedad. Y es que lo que yo conozco de mí es lo mínimo de mí. Lo que yo conozco de mí es lo mínimo de mí. Hay dimensiones en mí que son tan profundas e inescrutables hasta ahora que por eso tenemos que empezar el recorrido de caminar por ese camino que somos nosotros en nuestra interioridad. En nuestra interioridad. Y si no empezamos a recorrer ese camino que hay en nosotros profundamente bello, pero también profundamente misterioso y por lo tanto nos atrae, al mismo tiempo nos espanta, porque lo misterioso me atrae, me espanta, yo mismo para mí mismo soy atractivo y soy un monstruo. Soy un monstruo. Pero el monstruo no puede vencer lo divino en mí. Si yo me dejo vencer por el monstruo que hay en mí, que soy yo mismo en mis deseos pervertidos y corrompidos, entonces sucumbo a condenación total. Condenación total de mi infelicidad. Yo no estoy hablando de la condenación espiritual total final después de la muerte. Estoy hablando de la condenación en este momento, en esta tierra, en esta vida que nos toca. Sucumbimos a la infelicidad. Condenación aquí es infelicidad. Infelicidad. El intelecto no puede determinar con claridad
¿Qué es la voluntad? Ojo con esto. Lindo esto. Miren esto. Yo soy memoria, inteligencia y voluntad. Pero el intelecto, la inteligencia no puede determinar qué es la voluntad. No la puede comprender completamente. Comprende algo de la voluntad, precisamente porque como no comprende todas las instancias de la voluntad, por eso hay instancias de mi voluntad que yo no comprendo y que pareciera que fuera otra voluntad. Y esa voluntad que pareciera que otra voluntad es lo que nosotros llamamos mal en nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos mal en nosotros. Pero es mi voluntad que se ha pervertido porque el intelecto, la razón, el entendimiento no alcanza a clarificar dónde está la voluntad buena en mí y la voluntad mala en mí, pero ambas voluntades es mi voluntad. Hay una opacidad de la voluntad al intelecto. O sea, que la voluntad no se muestra claramente al intelecto. Yo, a punta de entendimiento y a punta de ideas, no puedo comprender lo misterioso en mí. No podemos. Por eso es que el oráculo de Delfos, en el mundo griego antiguo, no estaba diciendo una estupidez, ni más falta, no estaba diciendo una estupidez, ni mucho, ni más falta. Voy a borrar esto. ¿Y qué quiere decir que no estaba diciendo una estupidez? Y no estaba diciendo una estupidez al decir que debemos conocernos a nosotros mismos. Recuerda que en el oráculo de Delfos, arriba estaba la inscripción Notice Autum. Creo que voy a ponerla así. Conócete a ti mismo. Y ese Notice Autum es parte de una expresión mucho más amplia que ya la habíamos visto, creo que el primer día, que es epimeleia autum. Creo que es así. Epimeleia. El conocimiento de mí, el conocerte a ti mismo, responde a un mandato mucho más amplio. Cuida de ti. Cuidar de sí. Y cuidar de sí implica cuidar de lo que soy yo mismo, el sí mismo. Y el sí mismo solamente se despliega relacionalmente. En las relaciones que ya les he insistido y que seguiré insistiendo sin cansarme con mí mismo, con los otros y con el mundo. Mundo aquí porque el mundo está inclinado entre tres lados. Cuida de ti. Cuida de ti. Por eso debemos adentrarnos en el cuidado de nosotros y adentrarnos en lo que somos nosotros mismos. Voy a leer una partecita de lo que había escrito para el día de hoy en términos de esta reflexión. Por ganar y dominar el mundo y las criaturas, el ente racional, o sea, mí mismo, tú, racional y espiritual, y lo puse en racional y espiritual porque yo ya les había dicho que me parece a mí equivocada la autocomprensión del ser humano desde la perspectiva aristotélica de solamente decir que el ser humano es un animal racional. Porque si es animal y es racional, pero no solamente es animal y no solamente racional, es espiritual. Es espiritual. Del ente racional y espiritual se pierde a sí mismo en las cosas. Ojo, lo que estamos diciendo del mundo de la ocupación, lo que estamos diciendo del mundo, nos abocamos al mundo de las cosas del mundo que nos perdemos con nosotros mismos. Y después le es muy difícil encontrarse en unidad. Al ser humano le es muy difícil, una vez que se vuelca el mundo de la unidad, para reconstituirse en unidad, le queda muy sobao, muy difícil volver a la unidad. Pues se ha volcado tanto a la exterioridad y a la multiplicidad que le ofrece el mundo, que ahora se percibe y se comprende a sí mismo como quebrado, no solamente físicamente, sino interior y espiritualmente. Todos en alguna instancia estamos quebrados espiritualmente, o interiormente, en alguna instancia, algunos más, otros menos,
pero ese quebramiento nos permite reconocer nuestra debilidad de nosotros. Pablo dice muy bellamente, es porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si yo no miro de cara a mis debilidades, tampoco puedo comprender qué fortalezas voy a desarrollar frente a esas debilidades. Tengo que mirar mis debilidades y mis miedos para yo poder tomar herramientas frente a esas debilidades y los miedos. No tenemos que huir de nuestras debilidades, no tenemos que huir de nuestros miedos, no tenemos que huir de lo que nos cuesta trabajo. Tenemos que enfrentarlo. No tenemos que hacer eso que hace mucha gente, que frente a los miedos, que me van a quitar, que me van a hacer, que me van a poner, creamos un muro. Pucha, este es el peor error de todos los errores, mis queridos estudiantes. No podemos aislarlos muchas veces porque tenemos miedos, dolores, sufrimientos, traumas, creamos muros. Y cuando creamos muros nos aislamos, por lo tanto el mal está ganando en nosotros. Miren la cosa tan clara, porque ya hemos dicho que el mal es división, es rompimiento, es quebrantamiento, y el primer rompimiento y el primer quebrantamiento es el rompimiento con nosotros mismos, con esta relación fundamental. Y si se rompe esto, ¿qué pasa automáticamente? Pues se rompe con los otros. Y si no tenemos una relación de comunidad, pues podemos dañar la naturaleza y el mundo. Le damos patadas a la lonchera, matamos los animales indiscriminadamente, contaminamos este mundo, contaminamos el agua, los ríos, dejamos abierto el grifo y que se riegue el agua. No tenemos conciencia de reciclaje, no tenemos conciencia sobre la contaminación que estamos ejerciendo. Dejamos conectados el cargador del celular toda la noche y después quitamos el celular y luego lo dejamos ahí conectados todo el día. No tenemos conciencia de la contaminación del mundo, no tenemos conciencia del cuidado porque no nos estamos cuidando a nosotros mismos. La destrucción de la naturaleza, la destrucción del mundo es reflejo de la destrucción que hay en el interior del ser humano. La humanidad destruye lo otro porque hay una destrucción interna, y eso lo muestra claramente Tolkien. La destrucción que está sucediendo de las guerras y las batallas de los hombres es porque hay una división interior y porque nos hemos aislado en términos de nuestros miedos, de nuestros traumas, de nuestros temores. Y muchas veces, y más bien no muchas veces, todos los miedos, todos los temores son fantasmas. Voy a tomar un poquito de agua y voy a hablar de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Yo todavía soy viejito y uso pañuelo, mira. Ya mucha gente no lo utiliza, pero yo sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que los miedos y los temores son fantasmas. Y los fantasmas, queridos amigos, no se pueden capturar, no somos los cazafantasmas. No tenemos el aparato de coger un fantasma. Para poder espantar un fantasma hay que enfrentarlo. Y ahí es cuando el fantasma, ese monstruo que hay en el interior del temor, del miedo, pierde poder. Porque el poder del miedo, ¡ojo! El poder del miedo, el poder de mi debilidad, se lo doy yo. El poder del fantasma se lo doy yo. Una vez yo enfrento el fantasma, se empieza a diluir y desaparece. Pero cuando yo lo enfrento directamente, y lo enfrento yo acompañado de otro que me ayude a enfrentarlo. Esto es lindo. Necesito del otro que me ayude a enfrentarlo. Es decir, necesito de la comprensión sobre mis miedos, necesito la comprensión sobre mis temores, necesito la comprensión sobre mis rencores, sobre mis resentimientos, sobre mi odio, sobre las divisiones que hay en mí, sobre el quebrantamiento que hay en mí. Ese es el problema del mal. Por eso es que Gandalf es tan importante en la obra del Señor de los Anillos. Porque Gandalf sabe escuchar y sabe aconsejar. Por eso es tan importante Aragorn en la obra del Señor de los Anillos en la comunidad, porque también escucha, y escucha sin decir muchas cosas,
pero escucha atentamente y dice pocas cosas muy acertadamente. Por eso tenemos una dama Galadriel, por eso tenemos un Lord Elrond que escucha atentamente y ayuda, le dan buenos consejos. Necesitamos de otro. El otro no puede meterse en mi interioridad y resolver mis problemas, pero el otro sí me puede ayudar a comprender cómo yo puedo resolver esos problemas, sobre todo los problemas de mi interioridad, porque el acceso a la interioridad mía soy yo mismo que puedo entrar en mí. Es el mí mismo, en sí mismo, que se entra en sí mismo, en su self-myself, para enfrentar esos temores que yo mismo le he dado poder para que se vuelvan fantasmas y que a veces se vuelven tan potentes que yo creo que son reales. Se vuelven tan potentes que parece que fueran otro, distinto a mí. Distinto a mí. Sigamos acá. El hombre contemporáneo está quebrado y cuando procura reencontrarse, muchas veces se pierde en el camino de reunificación, de volver así en sí y para sí, de su ser volcado en el mundo de la ocupación y de la utilidad, instrumentalizado e instrumentalizando a los otros. Ya había dicho eso, porque nos hemos dejado que el otro nos use como un utensilio, y como nos utilizan y como nos dejamos usar como un instrumento, instrumentalizamos al otro en términos de nuestros propios deseos y beneficios. Este es el mundo de la instrumentalización, o sea, nos volvimos materializados y materializantes y perdimos de vista nuestras dimensiones espirituales. ¿Cuántas veces hemos criado a nuestros hijos en ese horizonte? O de pronto ustedes han sido criados en ese horizonte de conseguir cosas, objetos, de poder, de dominio, de reconocimiento, de fama, de éxito. Y no los hemos educado en crecer en la felicidad, en el amor, en el ámbito espiritual. Las cosas van a pasar, pero lo que soy yo mismo en mí mismo, eso no pasa. Con eso voy a estar eternamente. En este punto, el nivel de conciencia de su propio ser, si ustedes quieren, de su mismidad es ipseidad. Voy a borrar. Mismidad es ipseidad. En latín, estoy hablando desde la perspectiva agustiniana en ese punto. Mismidad viene de ipse, el sí mismo, que se diferencia del idem, que también es mismo. Pero el ipse, el sí mismo, es lo que soy yo mismo y que no cambia por el paso del tiempo. Pero sí crece. Pero el mismo es lo que cambia, por ejemplo, no podemos decir que este dedo es el mismo que cuando yo tenía 8 años. Pero soy yo mismo, el mismo que vivió esos acontecimientos de los 8 años. Yo no es que soy un ser humano completamente otro al de 8 años y otro completamente de 8 al de mis 36 años, ¿no? Somos el sí mismo, ese es el sí mismo, es el que se permanece. Que de alguna manera se descubre en sus profundidades, pero es lo que esto es, el ipse es lo que llamamos imagen de Dios. Imago Dei, es la imagen de Dios. Esto es lo que significa. Pero hay otras instancias de mí mismo que cambian, como por ejemplo la parte corporal. También nuestras creencias. Estas van cambiando y muchas otras ideas. Pero lo que soy yo mismo en sí mismo, lo que hace es que descubrimos dimensiones que ya estaban en mí, pero que antes no había visto. Pero soy yo mismo el mismo. Esta mismidad es de la que estoy hablando acá. En este punto, el nivel de conciencia de su propio ser, si ustedes quieren, de su mismidad, ipseidad, está en tal indigencia que no podemos comprender otra realidad posible ni para sí mismo ni mucho menos para otros. Y renunciamos a retornar a la medida, al peso y al orden en el cual hemos sido creados. Ese es cuando el mal vence definitivamente. Cuando renunciamos a una posibilidad de reconstitución de nuestro propio ser. Y es cuando ya nos apartamos definitivamente de los otros. Y cuando le echamos la culpa a los otros. Y cuando ya no vemos posibilidad de redención en nosotros. Y sin embargo, incluso en esa instancia tan terrible,
siempre va a haber un hálito de luz en la cual vaya a haber posibilidad de salvación, que es lo que le dice Gandalf a Frodo sobre Sméagol. Gandalf a Frodo sobre Sméagol. El mismo Tolkien sobre los espectros del anillo dice que también remotamente podrían tener una posibilidad de salvación. No recuerdo en qué carta lo dice. Y de esta manera se hace más sencillo seguir en el letargo y en el sueño, aunque este sea una pesadilla en la cual se encuentra o nos encontramos quizás desde hace mucho tiempo, que despertar y ver la realidad tal cual. A este respecto dice Agustín en las Confesiones: de este modo me sentía dulcemente oprimido por la carga de la vida, como acontece con el sueño, siendo semejantes los pensamientos con que pretendía elevarme a ti, a los esfuerzos de los que quieren despertar, mas vencidos de la pesadez del sueño. ¿Cuántas veces por la pesadez del sueño seguimos durmiendo en esta vida mortificada? Porque creemos que no tenemos posibilidad de vivir y ser felices. Y caemos rendidos de nuevo ante la vida. Hágame el favor. Entonces son esas dos voluntades que hay en nosotros, pero la voluntad es una, pero que se ha escindido, se ha dividido, una por la costumbre de nuestros deseos, y una costumbre no combatida se vuelve necesidad, y esa necesidad es lo que nosotros llamamos el mal. ¿Por qué se llama el mal? Porque se volvió necesario para mí ser de esta forma o actuar de esta forma, o levantarme en mi deseo y en mi soberbia e imponer mis propios quereres y mis propios deseos frente a los otros. Y entonces preferimos, al modo preferimos reinar en el infierno que ser un siervo en el cielo, como Lucifer. Y así a veces preferimos llevarnos por delante a todos antes de aceptar que estamos errados y que necesitamos ayuda. Por eso, quienes realmente pueden salvar la Tierra Media son los hobbits, porque ellos no tienen deseos de dominio ni de poder. Ellos saben cuál es su lugar, como Sam y Frodo. Y no desean mayor cosa, no desean ser reyes, no desean ese poder exorbitante. Otra cosa es Sméagol, que ha caído en eso, pero ellos, que son la personificación, la encarnación de los entes racionales más débiles, más vulnerables de todos, son los que finalmente van a poder tener fortaleza y fuerza frente al poder del anillo. Esa es la fuerza de la debilidad. Que esa fuerza de la debilidad, el mal nunca la puede comprender. Y precisamente porque no la puede comprender, Sauron nunca se le ocurrió que fuera a ser destruido el anillo del poder. Porque pensaba que todo el mundo tenía ese deseo de dominio y de poder. Pero si nosotros nos volcamos a la jovicidad, digámoslo así, podremos hacer de nuestra habilidad nuestra mayor fortaleza. Porque cuando soy débil, entonces ahí soy fuerte. No sé si hay preguntas. Sí, hay algunas. Empecemos con los que están en Teams. No sé si ya hay sonido. Si hay alguno que está en Teams que quiera hablar. ¿Hello? ¿No? ¿Hay preguntas en Teams? ¿En Teams es que se llama? Meets. En Teams. En Meet siempre digo Teams. Teams es una aplicación. Pues hablando ahorita sobre lo que tú decías sobre que el verdadero héroe era Sam, dice: pero ahí no existe un héroe completo, todos tienen su pequeña parte de héroe y todos fueron necesarios para que la destrucción del anillo fuera posible, ¿no? Sí, claro. Pero estamos hablando en términos de que en las grandes gestas, en las grandes obras, estilo gestas medievales y demás, que Tolkien tiene una cercanía con estas gestas, igual que en Game of Thrones y otras obras así, siempre hay como una mirada de que hay un héroe, ¿no? Y hay una mirada de redención en ese sentido. Sí, y en ese sentido, claro, todos, evidentemente, toda la comunidad del anillo tiene una parte de héroes, evidentemente. Y decía, lo que ocurre con Denethor, que comete suicidio después de que Gandalf dice que está a cargo, pero no es poseedor del reino. Y con eso la realidad no coincide con lo que quiere. Sería parecido a lo que se
dice de Satán, desterrarse porque no puede ser quien da órdenes. Eso, claro, sí, claro. Es decir, Denethor no es capaz de reconocer en el error que está y prefiere cometer suicidio a reconocer esa debilidad y esa ruptura que hay en él de que se dejó llevar por el deseo de dominio y de poder hasta el punto de que él creía ser señor cuando no era señor sino que era un senescal. Todos deberíamos decir las palabras de Gandalf. Somos senescales de nuestra vida, o sea, somos cuidadores, somos responsables, pero no somos señores de nada, ni de nadie, de nada ni de nadie, porque si sucumbimos a eso, nos volvemos esclavos de eso que decimos, nos volvemos esclavos. En Colombia hay un dicho que dice que el pez muere por su boca, dime. Así como el anillo no puede ser usado para cosas buenas porque no es esa su voluntad, no se puede transformar a otro en algo bueno a menos que esa sea la voluntad de este. Entonces, ¿qué se puede hacer con el mal en otros si no es posible ni eliminarlo ni cambiarlo? Muy bien, bella pregunta y muy hermosa, además que es esto que me acaban de preguntar es una cosa linda sobre la realidad, y es que no pretendan ustedes cambiar a ningún ser humano. Ningún ser humano cambia por voluntad suya. ¿Cuándo un ser humano cambia? Cuando él quiere cambiar. Y ahí sí, cuando quiere cambiar, la ayuda tuya funciona, pero antes no. Es decir, porque eso es un problema de conciencia. Si tu conciencia está muy baja, ¿se acuerdan la escala erótica que veíamos hace 8 días? De los niveles de conciencia erótico, igual sucede con nosotros mismos. Si mi nivel de conciencia está muy bajo, yo no alcanzo a reconocer la ruptura que hay en mí. Y creo que yo soy el que tengo la razón. Pero si yo alcanzo a reconocer y venzo mi orgullo y no me caigo en las instancias de un Denethor, sino que reconozco que he errado y vuelvo a ser virtuoso al modo de Boromir, porque Boromir, a diferencia de lo que sucede en las obras cinematográficas, en el texto, Boromir era un hombre virtuoso, pero que cayó, que sucumbió, pero se redimió, porque reconoció en el último momento de su vida que había errado, y se redimió. En términos nuestros, solamente un ser humano puede cambiar si él lo quiere, porque estamos hablando de la interioridad. Estamos hablando de la interioridad. Y ningún ser humano puede entrar o ingresar a la interioridad de otro ser humano si el otro ser humano no le permite entrar en términos de compartir vida espiritual. Si no lo permite, no hay poder ser humano, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios puede salvar a ese que no quiere ser salvado. Solamente si yo me abro a la salvación, ahí sí tu ayuda en querer ayudar al otro va a tener una fuerza fundamental, que es cuando el otro se abre a las relaciones, a ser un ser relacional, porque el ser humano es un ser relacional, pero cuando se aísla, no permite que otro ingrese. Por más de que el otro insista, no permite. Hasta que él entre a un nivel de conciencia en el cual reconozca que sí necesita ayuda y se abre el otro, tu ayuda funciona. Antes no. Por eso ningún ser humano cambia a otro ser humano, si solamente un ser humano ayuda a otro ser humano a cambiar, pero porque ese otro se abre a la posibilidad de cambio. Por eso siempre empieza por decidir, pero la decisión no es suficiente, por eso necesitamos de los otros. Y del otro, de ese otro con mayúscula, que está aquí. Y lo hago así para que me entiendan, pero es realmente aquí. ¿Qué otra cosa? Yo tengo una pregunta relacionada con el tema que estamos hablando. Dale, ¿con quién hablo yo? Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Jonathan, tú hablaste casi que al principio sobre, o planteaste una pregunta, la cual fue, ¿cómo combatir el mal en esa división interior entre, por ejemplo, Gollum y Sméagol? Y tú acabaste de dar 2 herramientas que creo que son fundamentales, que es la conciencia de cada persona, ser consciente sobre las debilidades,
y acabaste también de hablar de las relaciones sociales que necesitamos. No y solamente nuestras relaciones sociales, relaciones vivificantes, conmigo mismo, con los otros y con el mundo. No solo sociales, es más que sociales. Pero sigue, Mauricio. Y la relación que acabo de nombrar con la divinidad, o otros la interpretaríamos como nuestra propia espiritualidad. ¿Qué otras formas tú podrías plantear en ese debate de cómo combatir el mal en la división interna o en la batalla interna que cada uno tiene en su interior? Bien, esa es una buena pregunta, pero Mauricio, si te acuerdas, nosotros vamos a hablar de un texto bello, por ahí en unos 15 días o 20 días, sobre las 6 claves de la felicidad. Y ahí vamos a ver qué otros caminos podemos para luchar en contra de ese mal que nos oprime, porque finalmente sentimos el mal, lo vemos el mal, vemos cómo violan niños, cómo matan niños, cómo muere gente de hambre, vemos las aberraciones de la economía, cómo otros por ganas de tener y de poder destruyen a otros, dominan a otros, matan a otros, por debajean a otros, y cómo nosotros, tú y yo, hemos vivido y hemos efectuado el mal hacia los otros. Pero sí vamos a ver otros caminos, pero ante el mal, el amor. Ante el mal, el amor. De hecho, solamente podemos vencer el mal en el amor, en esa instancia. Pero vamos a hablar sobre algunas otras cosas y qué significa ese amor, amor de amistad, amor de pareja, amor de amigos, amor de familia, amor con la naturaleza, y ver amor de lo hobbitiano, digámoslo así, amor de lo sencillo y de lo simple de la cotidianidad, amor por ver, amor por caminar, amor por oír. Es que es una cantidad de cosas que son tan cotidianas que no las vemos. Realmente la felicidad y la posibilidad frente al mal es la simplicidad de la vida. Y la simplicidad no en el sentido de una simplicidad en sentido negativo, sino una simplicidad en sentido muy positivo. ¿No? En ese sentido. Bien. ¿Qué otra cosa? Yo tengo una pregunta, un poco... ¿Con quién hablo yo? Nadia. Con nadie. Hola, Nadia. Es una mexicana. Hola. Bueno, mi pregunta está un poco relacionada con eso. Bueno, es sobre que... ay, perdón, se me perdió la nota. No te preocupes. Con toda tranquilidad. Ok, sí, era como... En el Señor de los Anillos obviamente tienen una misión épica, ¿no? Como van a destruir el mal que hay en el anillo, ¿no? O sea, ese mal que surge de Sauron y que está provocando esa destrucción. Pero, o sea, mientras leía los textos que nos dejaste de tarea, como que me preguntaba, entonces, ¿cómo renunciar al poder puede hacer al bien ganar en esta época, ¿no? Porque hablaban que renunciando al poder es como se gana el mal, ¿no? Claro. Entonces me ponía a pensar como cómo eso haría bien como si pusiéramos en un epic quest en nuestra época, ¿no? Claro. Pero más bien la cosa es de interior, ¿no? O sea, como que no es que, o sea, no está en nuestras manos, como decían, cambiarlo. Me estoy medio respondiendo a mí, pero... No, me parece que es muy linda tu pregunta, que tiene una respuesta un poco larga en realidad, pero yo te recomiendo algo, o le recomiendo algo, y es el capítulo 5 de la condición humana de Hannah Arendt. El capítulo número 5 de la condición humana de Hannah Arendt, que son como unas 70 páginas o algo así. Hannah Arendt aborda este problema sobre la diferencia entre el poder de dominio y el poder de unión de los seres humanos. Y lo que Tolkien está mostrando es que, miren, el poder ya no sería poder, sino sería relaciones muy bien establecidas que en medio de su debilidad vencen el mal. En medio de su debilidad o su aparente debilidad, precisamente porque el mal no puede comprender la fuerza de lo débil o de lo que aparentemente es débil, y es que finalmente esa es la verdadera fortaleza
Eso es fuerza, diría Hannah Arendt, es la fuerza real, la unión entre lo que dice el dicho latino que gutta lapidem cavat. Gota a gota se cava la piedra, se abre un hueco en la piedra. Una sola gota no hace nada. Un solo ser humano, a punta digamos, de renunciar al poder, uno solo haría para él. Sí, pero si no hay otro que lo acompañe, otra gota que caiga igual, y luego que se una con otra gota que caiga igual, y con otra gota que caiga igual, y otra gota, ahí sí pueden vencer la roca que es tan fuerte. Una gota, pero es con otra gota, y con otra gota que se cava el mal. Y precisamente eso lo vemos bellamente, que frente a las huestes demoníacas de Mordor, frente a Minas Tirith, y estos pocos luchando allí en estos muros, y finalmente en medio de que ya no había ninguna posibilidad aparentemente, y es el diálogo que tiene Gandalf con Pippin sobre la muerte, y este es el fin, y él dice, el fin, no, este no es el fin, que vamos a hablar más adelante de esa escena que me parece preciosísima. Llegan los Rohirrim, y después esas gotas y que se sacrifican, ¿sí? Es la acción del sacrificio la que vence el mal, pero finalmente quedaban 10.000 orcos más en Mordor, y sin embargo esos pocos llegan y se enfrentan para distraer al enemigo, haciéndole ver aparentemente que ya no hay ninguna posibilidad, que ya tienen todo el poder para destruirlos, y sin embargo los más débiles de todos son los que finalmente destruyen el anillo del poder. Yo no sé si te puedo responder un poquito sobre eso. Sí, no, sí, sí me quedó más claro como eso de la unión en las relaciones. Claro. Perdón, ¿cómo dijiste que era el capítulo 5 de la condición humana de quién, perdón? Hannah Arendt. ¿Cómo? La filósofa judía alemana que se llama Hannah Arendt. Voy a ponerlo acá. Arendt. Gracias. Sí, es que... Hannah Arendt, que además es una de las mujeres más brillantes de la historia de la humanidad. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, vale. ¿Qué pregunta? El vencer al mal al estar con el otro como la comunidad podría tener algo que ver con la construcción de uno mismo, con la relación con el otro que plantea Levinas. Claro. Recuerden que Levinas está hablando de esa alteridad, de esa otreidad. Además, desde sus reflexiones, desde la mirada, desde mirar al otro en su debilidad, en su labilidad, en su sufrimiento, en su dolor. Levinas está pensando también desde la guerra, desde Auschwitz, desde lo que también Viktor Frankl había pensado y demás. Levinas está pensando sobre lo otro, sobre la alteridad. Y es que el otro, yo lo he dicho muchas veces en ese punto de vista, el otro me muestra dimensiones de mí que yo no alcanzo a descubrir cuando yo estoy aislado. Por eso sí, en ese punto, claro que sí. Me parece que es un punto interesante. No soy completamente dado a algunas posibilidades de Levinas, pero Levinas es un pensador y un filósofo muy brillante en ese aspecto, y además porque está pensando en el mal mismo que rompe incluso con la esperanza de lo divino. Imagínense, eso es una cosa que es brutal, y que era lo que aparentemente quería Hitler durante las guerras mundiales, quitarle, que incluso no había un Dios posible que pudiera salvar al pueblo judío. No, pero es el reconocimiento del otro. El otro, la otredad, la alteridad, me permite ser mejor ser humano. Si yo me restrinjo en el sí mismo y no abro, me pierdo a mí mismo, porque no me abro al otro. Porque lo que soy yo mismo es una posibilidad de reconocimiento de otros que me reconocieron como un otro igualmente distinto. Igualmente distinto. ¿Cuál sería una diferencia entre el mal y el bien en Tolkien y dichos conceptos en el pensamiento occidental? Desde un poco antes de la llegada del cristianismo ya se inicia este dualismo peyorativo con Platón. Es que lo que pasa es que, como yo les había dicho,
el problema del mal es un problema que no es que no estuviera en Platón. Yo de pronto, si lo dije así, no es eso, pero el problema del mal es que el dualismo aquí era, en Platón, era el mundo de las ideas y este mundo imperfecto del mundo físico, mundo material, ¿no? Y que empieza a una negación del ser en sí mismo, que es el bien. Pero en el cristianismo el problema es que el demiurgo platónico no era omnipotente, ni tenía que ser. Es que el demiurgo no es el bien, no es la idea del bien, ¿no? El demiurgo es el que configura la materia, la hile, y le da una forma y la estructura, ¿no? Es esa matriz que ya estaba, o sea, la materia es eterna. En el cristianismo no. En el cristianismo la materia no es eterna. El mundo no es eterno, el mundo tiene un comienzo. Hay creación. Y esa creación se hace desde la nada. Y esa desde la nada significa que no había mal. ¿Ve? No había mal. Entonces el problema con el cristianismo es que el cristianismo y el judeocristianismo, mejor dicho, se enfrentan con un problema, es decir, si Dios es bueno y el mundo es bueno, ontológicamente bueno, y todo ha sido creado en la bondad, y lo leímos acá en la Biblia que es bueno, ¿de dónde hunden mal? ¿De dónde proviene el mal entonces? Y es la respuesta sobre la voluntad humana que se pervierte tratando de usurpar un lugar que no le corresponde, que es lo que leíamos al principio sobre Sauron, de que él quiere ser un dios sin Dios y ser un rey Dios y imponerse en ese sentido. Entonces, es esa reflexión sobre el bien y el mal en Tolkien. Estaría dado que el bien está dado en Eru Ilúvatar y todas las cosas que crea desde la nada, ¿no? Y que son buenas, pero no hay una definición total de lo que es bueno. Tampoco hay una definición de lo que es el mal. Total, pero si nosotros pudiéramos ver la definición del mal, la definición del mal es una corrupción de bien. Es un bien, es algo bueno corrompido, desfigurado, porque el mal no tiene ser en sí mismo. El mal es un parásito del bien que deforma lo bueno en beneficio de sus propios deseos. En ese sentido. Dime. La pelea de Gandalf con el Balrog en el puente Khazad-dûm es enfrentarse a sus fantasmas. Wow, esto es una pregunta que yo nunca me la había hecho, pero quizá podría ser. Sí, claro, que es una sobreinterpretación lo que estaríamos haciendo acá, mutuamente, pero podría ser visto desde esa perspectiva y no me molestaría que se viera de esa forma. Me parecería que sería además útil verlo. Que podemos vencer el fantasma. A pesar de que el fantasma se nos muestra como monstruoso, gigante, demoníaco o perverso, horrible, y nosotros pequeños, pero cuando enfrentamos eso que será tan monstruoso, no era en realidad tan monstruoso, pero lo podemos decir y lo podemos comprender. En ese sentido, podría ser, claro, es una lucha entre lo bueno y el malo, y además el bueno que se sacrifica en términos de la comunidad. Este es un punto mucho más importante en realidad, y es que es Gandalf cómo se sacrifica en pro de la comunidad. Es por eso también, ¿no? Aquí también lo que estamos, y Tolkien mismo lo dice en las cartas, es precisamente ese enfrentamiento entre Gandalf y el Balrog, es mostrar la voluntad de sacrificio. Lo vamos a ver dentro de días, frente a la voluntad de poder, la voluntad de sacrificio. Y la voluntad de sacrificio, ahí el mal no tiene poder. Frente a la voluntad de sacrificio, no hay posibilidad de que tenga poder. No hay posibilidad de dominio, porque precisamente es un sacrificio, no hay dominio. Es la renuncia al poder y al dominio, en ese sentido. Dime, ¿qué otra cosa? No hay más. Uy, es que ya estamos en... Yo tenía una pregunta. Dale. ¿Se podría decir que el anillo único es una alegoría de esa cualidad parasitaria del mal? Porque, o
o sea, justo dicen que el mal es un parásito del bien, y si nos fijamos dicen que el mal busca un buen huésped para poder obrar, como en el anillo se utilizan los portadores, ¿no? O sea, como que hay esta relación. Entonces, se podría decir que es una alegoría y bueno, a la vez también quería decir, o sea, se busca un buen huésped en el caso del parásito que es el mal, pero en el caso del anillo, ¿por qué es más fácil que otros sucumban? O sea, se podría decir que tiene un poder mayor, que ahí no se busca un buen huésped, sino que cualquiera puede ser, pues sí, casi cualquiera puede ser un buen portador. Y es que cualquiera puede ser un buen portador en la medida en que el anillo te tienta y te domina de acuerdo con tus deseos profundos. Dice Lord Elrond en el concilio de Elrond que basta solamente desear el anillo para volverse esclavo o usuario de él. Solamente basta desearlo. Lo que Tolkien es que está mostrando es, también acá hay una mirada fetichista sobre un objeto. Ustedes saben que hay un primer plano, por ejemplo, en la comunidad, en el concilio de Elrond, donde el anillo cobra un primer plano y se vuelve superior a todo lo que sucede allí. Cobra el primer plano. Y hay un fetichismo y demás, porque además también Tolkien yo creo que está mostrando cómo las cosas se volvieron anillos de poder. Cómo empezamos en un mundo fetichista también, donde las cosas se volvieron a veces incluso superiores a nosotros. Pero claro, realmente aquí es la voluntad perversa de Sauron que está depositada en el anillo del poder, ¿no? Hay una depositación de ese sentido. Bien, chicos, de pronto no respondí cabalmente esta última pregunta y todo, pero ya van a ser las 6 de la tarde. Dentro de 8 días, y quería recordarlo entonces, y lo voy a escribir para que no quede, digamos, solamente grabado, sino también visualmente plasmado, es lo que vamos a ver. Entonces, de este libro, de El Señor de los Anillos y la Filosofía, de Brascan y Bronson, vamos a leer dos capítulos. El capítulo 6, que se llama Adiós a Lorien. ¿Sí? Venga, a ver, porque de pronto me pueda confundir, pero creo que no. Y el capítulo número 7, que se llama Über Hobbits. Über Hobbits, se diría. Adiós a Lorien. Adiós a Lorien, consistencia, y el capítulo número 7, que se llama Über Hobbits. Los que tengan el papel es de la página 101 a la 132. ¿No? ¿Este es de cuál? Este es el texto es el de El Señor de los Anillos y la Filosofía. El Señor de los Anillos y la Filosofía, de Brascan y Bronson. Estos dos autores fundamentalmente, que son los editores. Brascan, yo digo siempre Brascan y Bronson. Para dentro de 8 días vamos a tener esos capítulos. Va a ser en español. Chicos, un abrazo, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Lean, y me encanta estar con ustedes. Y espero que se unan también para los memes y ese tipo de cosas que vamos a estar haciendo también en nuestra fanpage. Los invito a que el día lunes vean, los que no hayan visto, o puedan compartir la sesión del día de hoy en nuestro canal de YouTube. Chao a todos.